San Juan, no lo busquen para no atrasarlos. El versículo 16 del capítulo 19 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota. Lucas capítulo 23, versículo 26 dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Hay una opinión que la gran mayoría de ustedes saben, que es que nuestro Señor Jesucristo, camino del Gólgota, cayó, que se extenuó, se cansó y cayó, y que por esta causa vino Simón de Cirene para ayudarle. De hecho, hay un paseo allá en Israel que crearon, la verdad es que no sé bajo qué circunstancias, donde dicen que en esta vía dolorosa fue donde Jesús cayó, y vinieron con este Simón de Cirene para ayudarle, y entonces él cargó la cruz para llevarla hasta el lugar de la ejecución. Todo esto es una mentira, no es verdad, y la iglesia debe estar segura de lo que la Biblia realmente enseña. Yo no creo esta versión, y no la creo por dos razones. La primera es que la Biblia no la menciona. Eso fue algo que creó la Iglesia Católica Romana, y la crearon toda esta historia, toda esta situación absurda que el Señor Jesús cayó. Y quizás ni siquiera calcularon que cuando hicieron eso estaban demeritando el sacrificio del Señor en la cruz. Lo que dice la Biblia es Isaías capítulo 42, versículo 4, si ustedes lo quieren buscar, y allí este profeta habla de nuestro Señor Jesucristo de una manera que nos lo presenta tal cual Él es. Obviamente es una profecía, y que puede bien hacer alusión al tiempo de la cruz. Dice ahí el versículo 4: Él no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido justicia en la tierra. Entonces el Señor Jesucristo no iba a desfallecer jamás. ¿Y por qué? Porque es tan importante que nosotros no creamos la versión tradicional que Jesús se fatigó. No quiere decir que no se fatigó, pero no desfalleció. Si nosotros creemos que alguien vino, como en este caso Simón, y le ayudó, entonces significaría que alguien más participó en el plan de salvación. Así que le decía, no lo creemos porque la Biblia no lo menciona. Por cierto, hay varias cosas que la Biblia no menciona y que de manera tradicional pues nos ha sido transmitido ese mensaje. Se nos dice, por ejemplo, que Pablo cayó del caballo, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice simplemente que Pablo cayó al suelo, pero no dice que cayó de un caballo. Y nosotros creemos esas historias que no necesariamente son ciertas. Debemos creer lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es que uno solo murió en la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Es el único que sufrió y padeció todo lo que significó nuestra salvación. ¿Qué sí dice la Biblia? Juan capítulo 19, versículo 17 dice: y cargando él la cruz, salió al lugar llamado de la Calavera. Y en ningún momento se menciona que haya caído fatigado. Lucas
capítulo 23, si ustedes lo buscan, el versículo 28, y se van a acordar que cuando el Señor Jesucristo iba hacia el Gólgota, las personas tuvieron compasión de Él, y las mujeres en particular, menciona Lucas 23, 28, lloraban por Él, y Jesús les habló a estas mujeres y les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y estas no parecen ser las palabras de alguien que está cayéndose. Marcos capítulo 15, versículo 23. Estoy mencionando nada más algunos asuntos interesantes que la Biblia dice relacionados con eso. Cuando crucificaron al Señor Jesús, el Señor Jesucristo rechazó un compuesto que yo desconozco por qué razón. Obviamente conocemos la calidad de sinópticos de los evangelios, que significa que ellos describen lo que vieron del Señor Jesús de distintos puntos de vista, y en algunos casos sustentados en relatos, como el caso del doctor Lucas. Y es que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 27, solo se lo refiero, no para buscarlo, que le ofrecieron al Señor vinagre con miel, y Marcos dice que le dieron vino con mirra. Y el caso es que es muy probable que las personas sabían que a los que estaban siendo crucificados, porque recuerde que el sacrificio del Señor Jesús pues no fue único en el sentido de que solo una persona fue crucificada. De hecho, morían crucificados los criminales, pero cuando tenían compasión de ellos por el dolor que significaba morir, entonces les daban un anestésico, y el anestésico podía ser de vinagre con miel o de vino con mirra, cualquiera de las dos. Por eso es que Mateo menciona una cosa y Marcos otra. Donde los dos coinciden es que el Señor Jesucristo rechazó el anestésico, porque Él debía cumplir todo el dolor hasta el final. Él jamás se rindió, jamás se acobardó. Él permaneció firme hasta el final, sin importar que efectivamente desde antes de ir a la cruz Él dijo: qué amarga es esta copa. Es decir, que a Él nadie lo engañó. Cuando Él fue a la cruz, Él sabía todo lo que iba a significar. Y a nosotros nos debe llenar de gratitud saber que Él, consciente de todo lo que significaría y todo el dolor que significaría, quiso ir. Porque Él dijo: nadie a mí me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y si yo quiero, la tomo otra vez. Pero quiero ponerla por amor de ustedes. Por eso yo rechazo toda versión que alguien le ayudó a Jesús. El Señor Jesucristo quiso ir ahí porque nos amó lo suficiente. Ya estando allá pendiendo de la cruz, dice la Escritura en Lucas 23 y Juan 19, solo para que los anoten, que el Señor Jesús tuvo todo el ímpetu y toda la energía para hablar con Juan y con María, y les hizo encargos. A María le dijo: te encargo a Juan, porque Juan era un muchacho muy especial. La Biblia lo describe como el discípulo amado. Él era muy sentimental y le dolía todo lo que estaba pasando. Muchos de aquí habríamos estado como Juan allá. Mientras que Pedro era valiente y agarró una espada y dijo: a mi maestro no le hacen nada, Juan lloraba. Y entonces le dijo el Señor a Juan también: Juan, pero he ahí tu madre, cuida. Y tuvo toda la energía para hacerlo. Entonces, por esas razones nosotros no podemos aceptar que Simón de Cirene vino porque él necesitaba ser parte del plan de salvación. Ahora, lo que sí es cierto que dice la Biblia en Lucas 23, 26, que leímos ya: y llevándole,
tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Es decir, sí, la Biblia sí dice que Simón cargó la cruz. Así que tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué? Y lo que yo puedo inferir de las Escrituras es que este fue un acto profético. Simón fue tomado por el Señor porque nada de lo que pasó fue una casualidad, sino que todo obedecía a un plan perfectamente estructurado por el Señor. Entonces, Simón forma parte de una actividad profética de la cual podemos tomar muchas lecciones. Primera, ¿dónde debía estar la cruz? Cuando salían, hallaron que había ahí un hombre, primero. Este hombre, en ese momento, es una representación profética de todo lo que significa el ser humano. Es decir, sobre el ser humano es sobre quien descansa la salvación y el perdón de Dios. Porque cuando la cruz fue puesta en los hombros del Señor Jesús, significó una maldición. Pero cuando la cruz fue puesta en los hombros de Simón, significó salvación. Dos cosas diferentes. Esa era la actividad profética. Gálatas dice, capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es aquel que es colgado en un madero. Para Jesús, ir a la cruz significó ser la peor calaña humana, porque en ese momento Él cargó en sus hombros los pecados de toda la humanidad. Por eso para Jesús, la cruz es una maldición. Pero dice Romanos capítulo 5, versículo 18: así que, de la misma manera que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia, o por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, Simón es nuestro representante, es el ejemplo de cómo debían ser las cosas. Todo ese castigo para Cristo Jesús, en un instante solamente, al nosotros tomarlo, se transformaba para nosotros en nuestra justificación. Dice el libro de Isaías capítulo 10: habrá quien, buscando ayuda, preguntará, y el Señor dice eso: ¿a quién ustedes buscarán que los ayude? ¿A quién huirán en busca de apoyo? Isaías capítulo 43, versículo 11 dice la respuesta. Dice: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nadie puede salvarlos. La cruz tiene que ser puesta de manera individual en nosotros, puesta más allá del conocimiento intelectual. Muchos de ustedes saben cosas de la cruz, hasta se compungen hablando de la cruz, pero la cruz es mucho más que un conocimiento intelectual. La cruz tiene que ser puesta sobre nosotros. El doctor Winmalgo, que falleció hace como 15 años, contó una historia que una vez visitó a un hombre muy famoso allá en su país, parece que era Suiza. Era un
hombre especialista en arte, pero escogió a este hermano como su consejero espiritual. Entonces, cuando este hombre estaba a punto de morir, llamó al hermano, y este hermano llegó y le trajo una imagen de la cruz de Cristo Jesús en el Calvario, porque ese hombre no había rendido su vida a Cristo a pesar de solicitar ayuda espiritual. Esto es algo muy común en mucha gente. Piensan que teniendo una persona, un tutor espiritual, la cosa está resuelta, pero nadie puede llevar la cruz por nosotros. Entonces le mostró esta imagen de Jesús en el Calvario para ver si este hombre razonaba, y dice que lo que alcanzó a decir este señor fue: qué magnífica obra de arte, y murió. Nunca fue salvo. La pregunta para nosotros es: ¿qué valor tiene para usted la cruz? ¿Es para usted simplemente un adorno que nos colocamos en el cuello, o un lugar donde se compunge por lo que sabe que pasó? ¿Qué significa para usted la cruz? Atendiendo a esa ilustración de ese hombre, significaría que sin importar cuánto tiempo usted ha estado en la fe, la pregunta sigue siendo actual: ¿qué significa para usted la cruz? Mateo capítulo 16, versículo 24, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, esto es lo que tiene que hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, todo el mundo quiere seguir a Jesús. Pocos quieren seguir a Jesús como Él dijo que se le debe seguir. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces no se trata de saber de la cruz, ni cantar de la cruz, ni llorar por la cruz, sino que la cruz sea aplicada en nuestras vidas. Por eso fue puesta sobre Simón de Cirene, para que supiéramos que en un momento determinado la cruz, con un distinto significado, no uno de maldición, pero uno de salvación, tenía de todos modos que ser puesta sobre nuestros hombros. No podemos vivir la vida cristiana sin cargar la cruz. ¿Quién los engañó?, dijo Pablo. ¿Quién les dijo que el evangelio es una diversión? ¿Quién les dijo que es simplemente vestirse bonito para ir a la iglesia? Tiene que llevar la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 32. Había un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y cuando el Señor habla allí de su nombre, está hablando del individualismo, el hecho de la unicidad del ser humano. Cada quien de nosotros tiene una historia. La cruz no es para los asesinos y los violadores y narcotraficantes. La cruz es para todo aquel que lleva un nombre. ¿Quién sabe cuál sea su nombre? Pero cada nombre tiene una historia. Quizás usted robó, quizás adulteró, quizás envidió, quien no sé qué hizo. Pero la cruz tiene que venir a hacer un trabajo en usted de un modo muy particular. Usted no puede cobijarse bajo la vida y la historia de la iglesia. Es fácil en los términos humanos confundirnos entre tanta gente y pensar que pues no va a pasar nada, pero el Señor nos conoce, dice la Escritura, conoce nuestros cabellos y sabe su número. Y usted no puede esconderse detrás de su madre si su mamá
con toda su historia. Y la Biblia está llena de historias que nos representan. ¿Quién aquí de nosotros no es un Adán? Alguien que pudiendo disfrutar toda la belleza de Dios, la pierde. ¿Quién de nosotros no es una Marta, creyendo que puede ganar el reino de los cielos por barrer la iglesia? Y barrer la iglesia es algo muy dignificante, pero no le hará salvo. Solamente la cruz de Cristo. ¿Quién de nosotros no es un Pablo que atacó a los cristianos, que se burló de ellos? ¡Qué vergüenza de muchos de nosotros que lo hicimos! Nos burlamos de cada evangélico que encontrábamos, hasta que la cruz se hizo personal. La cruz es un desafío para usted. Un día vamos a tener que estar parados delante del Señor, de manera que nadie podrá cubrirnos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, cada persona, todos procedan al arrepentimiento. Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, porque no era suficiente con eso, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo. Es decir, el deseo del Señor es, vea cómo la cruz va abarcando más y más, y dice, este no era simplemente un hombre que se llamaba Simón, pero tenía hijos, y si tenía hijos obviamente tenía una esposa. Y el Señor quiere que su cruz esté sobre todas las familias. El Señor no está contento con la salvación de nosotros en términos individuales. Él quiere que usted tenga un ejemplo tan profundo, un peso específico como cristiano, tan importante que su familia se acerque a Dios. Más adelante dice Romanos capítulo 16, versículo 13, saluden por favor a Rufo. ¿Quién era Rufo? El hijo de Simón, escogido en el Señor. Y a su mamá. Esto significa que esa familia fue salva. Padres de familia que están aquí, ustedes nunca deben descansar hasta que todos sus hijos y sus padres y sus primos y sus hermanos sean salvos. Pero somos tan cortos, ni siquiera podemos con nosotros mismos. Batallamos para levantarnos cada domingo, cada jueves para ir a la iglesia. Y el deseo del Señor es que toda nuestra familia rinda su vida bajo la cruz del Calvario. Toda nuestra familia. La cruz, Mateo 27, 32. Es obligatoria. Dice, cuando salían, encontraron a un hombre que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. El Señor Jesucristo dijo, cuando vaya por los caminos y encuentre personas, oblíguenlos a entrar en el reino de Dios. Por eso es que cuando nosotros no somos cristianos no entendemos la entrecomillada necedad de los cristianos, ¿verdad? Porque vienen a nuestra puerta una vez y otra vez y otra vez y otra vez.
Porque el Señor dijo: fuérzalos, oblígalos, insísteles. Porque el Señor quiere, dice Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato, es una obligación. Las personas creen que pueden tratar a Dios como un artículo que ellos utilizan cuando se les ofrece. Creen que es un artículo de bodas, 15 años y primeras comuniones. Pero no se dan cuenta que Dios quiere ser Señor de nuestras vidas. Por eso cuando el apóstol San Pablo, camino de Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, lo primero que dijo fue: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga, Señor? Y rindió su vida por completo a Cristo Jesús. Es una obligación y pesa sobre nosotros la obligatoriedad de, una vez que yo y mi familia y mis hijos son salvos, necesitamos presentar el mensaje de salvación a todo aquel que esté cerca de nosotros. No podemos descansar en esa tarea. Es algo que tenemos que hacer concienzudamente, insistentemente, diariamente, en todo tiempo. Hable del Evangelio. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es posible que alguien de nosotros aquí, debido a las nuevas estructuras de la iglesia, porque las nuevas estructuras tienen mucho más fisuras. Hace años la gente venía a la iglesia porque tenía una profunda necesidad de Dios. Hoy la gente viene por 1000 razones, todas ellas válidas. Porque el apóstol Pablo dijo: ustedes no se deben afligir por aquellos que predican de una o de otra manera. Dijo: algunos predican a Cristo por envidia y otros pensando añadir aflicción a mis prisiones, lo cual a mí no me importa. Y le dijo a la gente: déjenlos que lo hagan, porque de una o de otra manera las personas se están salvando. Pero en esas fisuras habrá quien viene acá porque escuchó que aquí asiste a la iglesia el hermano Rafael Márquez y cree que es el Rafael Márquez que él piensa. O como aquella hermana que se emocionó cuando yo dije: quiero dar gracias a Dios que vino el hermano Jesús Adrián, y la hermana rápido fue por su cámara y cuando vio el Jesús Adrián que le estaba presentando, pues se sintió avergonzada, porque no era quien pensaba. O habrá alguien que vino porque su patrón asiste a la iglesia y su patrón le dijo: quiero que vengas a la iglesia, porque si no vienes te corro. Y usted vino fervientemente a la iglesia por el ferviente temor a ser despedido del trabajo. Y estas fisuras hacen que con el paso del tiempo usted y yo nos sintamos perfectamente integrados en la vida de la iglesia, pero nunca hemos sido confrontados con la cruz, y vive su vida como si nada hubiera pasado. Y es probable que se sienta confrontado con esta palabra hoy cuando el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la diferencia entre una persona que
mensaje de la cruz y el sacrificio de Cristo Jesús, y alguien que simplemente se unió a una iglesia evangélica. Pero en el fin de los tiempos vamos a estar parados allá delante del Señor, y ningún miembro de Frater será salvo, ningún miembro de la Amistad Cristiana de Puebla será salvo, ninguno, porque no hay de eso en el cielo. Usted no va a llegar allá y dice: hermano, ¿y usted de dónde es? Soy de Frater. ¿Qué es eso? Señor, yo creí que tú conocías. Mira, aquí lo único que califica es salvo por la sangre derramada en la cruz. No es que yo iba a la convivencia cristiana. Pues aquí no hay de eso. ¿Era bautista? Tampoco. ¿Católico? Tampoco. No hay ninguna, absolutamente ninguna, dejen eso así, absolutamente ninguna iglesia que ha obtenido derechos en el cielo para introducir personas. Es la sangre preciosa de Jesús. Así que no importa si usted tiene 20 años asistiendo acá y nunca se ha cobijado bajo la sangre del Cordero, no es salvo. He aquí ahora, dice el apóstol Pablo 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy. Si después de un tiempo usted se ha dado cuenta, usted analiza las cosas y dice: algo no anda bien conmigo. Soy muy feliz aquí en la iglesia. A lo mejor usted vino porque se enamoró de un hermano o de una hermana, y luego Dios se le concedió eso. Ya están casados, ya tienen hijos, y hasta hoy dice: pero yo nunca he sido llevado a la cruz del Calvario. Usted necesita ser salvo. Yo quiero pedirle a los músicos que vengan conmigo, Netza, estos muchachos, esta canción que cantaron ahora, quiero levantar a ti mis manos. Si pueden, por favor, cantarla. Y yo quiero pedirle a usted que me haga un favor, que cierre sus ojos y que piense en su vida, porque quisiera que tomemos un tiempo para todo aquel que en esta mañana lo medita y dice: yo, la verdad que no me importa si he estado 5 o 10 o 20 o un año en la iglesia, yo necesito venir a la cruz de Cristo. Yo quiero hacer mío el sacrificio de Cristo Jesús. Yo quiero ser salvo. Quiero tener la seguridad que lo soy.